La sala del tribunal estaba viva con el habitual murmullo de anticipación. Abogados revolviendo papeles, espectadores susurrando en tonos bajos y el sonido distante de un mazo golpeando en otra sala. La jueza Eleanor Hayes estaba sentada en el estrado, su mirada firme y profesional. Era otro día, otro caso. Al menos, eso creía ella. El alguacil llamó el caso, el estado de Luisiana contra James Anderson. Eleanor se movió ligeramente en su asiento, sus manos descansando sobre el roble pulido del estrado. Echó un vistazo al expediente frente a ella. Asalto, robo, resistencia al arresto. Una sensación familiar de decepción se asentó en su pecho. Otra alma perdida enredada en el sistema, pensó. Cuando el acusado fue traído, su mundo se inclinó. El hombre que estaba ante ella, esposado de muñecas y tobillos, no era un extraño. Era James Anderson, su James. Su garganta se tensó cuando una oleada de recuerdos la invadió. Las tardes de verano que pasaban corriendo en bicicleta por las calles polvorientas de Hammond, Luisiana, las charlas nocturnas bajo el árbol de magnolia en su patio trasero, las promesas que se hicieron de niños, de siempre respaldarse el uno al otro, sin importar qué. Pero el hombre que estaba frente a ella no era el niño que recordaba. Sus hombros estaban encorvados, su rostro marcado por años de dificultades. Sin embargo, sus ojos, esos ojos profundos y llenos de alma, eran inconfundibles. El agarre de Eleanor sobre el mazo titubeó. Por primera vez en su carrera, dudó. La sala pareció encogerse, las paredes presionándola mientras trataba de procesar lo imposible. James alzó la vista. Su expresión era una mezcla de sorpresa y resignación. El reconocimiento destelló en sus ojos, pero rápidamente apartó la mirada, bajando ligeramente la cabeza. La sala esperó. Eleanor se obligó a hablar. Señor Anderson, se le acusa de asalto y robo. ¿Cómo se declara? La voz de James era áspera, casi irreconocible. No culpable, su señoría. Su corazón latía con fuerza. Quería detenerlo todo, exigir respuestas. ¿Qué le había pasado? ¿Cómo se habían separado tanto sus caminos? Pero su papel como jueza exigía compostura. Proceda, dijo, su voz más firme de lo que sentía. Mientras el fiscal comenzaba su alegato inicial, la mente de Eleanor corría. Este no era un caso cualquiera, era James, y de alguna manera tenía que averiguar cómo separar su pasado de su presente antes de que fuera demasiado tarde. La sala del tribunal estaba viva con el zumbido habitual de anticipación. Abogados que revolvían papeles, espectadores susurrando en tonos apagados y el sonido distante de un mazo golpeando en otra cámara. La jueza Eleanor Hayes estaba sentada en el estrado, su mirada firme y profesional. Era otro día, otro caso. Al menos eso pensaba. El alguacil anunció el caso, el estado de Luisiana contra James Anderson. Eleanor se movió ligeramente en su asiento, sus manos descansando sobre el roble pulido del estrado. Echó un vistazo al expediente frente a ella. Agresión, robo, resistencia al arresto. Una sensación familiar de decepción se asentó en su pecho. Otra alma perdida, enredada en el sistema, pensó. Cuando trajeron al acusado, su mundo se tambaleó. El hombre que estaba ante ella, encadenado de muñecas y tobillos, no era un desconocido, era James Anderson, su James. Su garganta se tensó mientras una oleada de recuerdos la inundaba. Las tardes de verano, que pasaron corriendo en bicicleta por las calles polvorientas de Hammond, Luisiana, las conversaciones nocturnas bajo el árbol de magnolia en su patio trasero, las promesas que se hicieron de niños, de que siempre se cuidarían mutuamente, pasara lo que pasara. Pero el hombre frente a ella no era el niño que recordaba. Sus hombros estaban encorvados, su rostro marcado por años de dificultades. Sin embargo, sus ojos
Esos ojos profundos y llenos de alma eran inconfundibles. El agarre de Eleanor sobre el mazo vaciló. Por primera vez en su carrera, dudó. La sala pareció encogerse, las paredes presionando, mientras intentaba procesar lo imposible. James levantó la vista. Su expresión era una mezcla de sorpresa y resignación. El reconocimiento parpadeó en sus ojos, pero rápidamente desvió la mirada, bajando levemente la cabeza. La sala esperaba. Eleanor se obligó a hablar. Señor Anderson, se le acusa de agresión y robo. ¿Cómo se declara? La voz de James era áspera, casi irreconocible. No culpable, su señoría. Su corazón latía con fuerza. Quería detenerlo todo, exigir respuestas. ¿Qué le había pasado? ¿Cómo se habían separado tanto sus caminos? Pero su papel como jueza exigía compostura. Proceda, dijo, con una voz más firme de lo que sentía. Mientras el fiscal comenzaba su declaración inicial, la mente de Eleanor se agitaba. Este no era un caso cualquiera. Era James. Y de alguna manera tenía que descubrir cómo separar su pasado de su presente antes de que fuera demasiado tarde. La sala del tribunal se desdibujaba mientras la mente de Eleanor vagaba a un tiempo muy anterior a su toga negra y el mazo en su mano. Ella y James habían crecido en lados opuestos de Hammond, Luisiana, no separados por la distancia, sino por las reglas no escritas de su ciudad segregada. La casa de su familia era modesta, de una sola planta, con una cerca blanca. La familia de James vivía en una casa envejecida al final de un camino de tierra, rodeada de campos. Su amistad había sido una anomalía. Recordaba cómo se conocieron, un encuentro accidental al borde de un arroyo, donde ella se había alejado demasiado de su propio patio trasero. James estaba pescando, su línea de hilo enredada entre los juncos. Ella se ofreció a ayudar, y ese simple gesto se convirtió en años de aventuras secretas y sueños compartidos. Eleanor, le dijo él una vez, acostado en el pasto a su lado, bajo las estrellas, ¿alguna vez piensas en irte de aquí? De verdad irte. Ir a un lugar donde la gente no nos mire raros solo por sentarnos juntos. Ella se había reído entonces, desestimando la idea. Pero James no bromeaba. Incluso de niño, él veía el mundo como realmente era. Un lugar que no siempre dejaba espacio para gente como él. Su lazo se profundizó a pesar de los susurros, las miradas de reojo y la desaprobación abierta de ambos lados. Pero la presión siempre estaba allí, como un peso que ninguno de los dos podía sacudirse. Y luego, un día, todo terminó. Fue el verano antes de la secundaria cuando el padre de Eleanor los encontró sentados juntos en el porche. Su voz fue fría, afilada con autoridad. Eleanor, entra ahora. Ella dudó, mirando a James, que permanecía congelado en su lugar. Ve, dijo él en voz baja, con resignación en la voz. Nos vemos luego. Pero no se volvieron a ver, no realmente. Su padre le prohibió acercarse a James, y poco después, la familia de James se mudó. Eleanor se volcó en los estudios. Sus ambiciones la llevaron lejos del pueblo de Hammond. Estudió derecho, persiguiendo sueños de justicia y equidad, pero nunca olvidó al niño que le enseñó lo que era el coraje. Ahora, sentada en el estrado, se preguntaba qué había sido de James después de que ella entró en esa casa y cerró la puerta a su amistad. Su expediente mostraba una serie de arrestos por delitos menores, pequeños hurtos, merodeo, nada que indicara una naturaleza violenta. Pero entonces, ¿cuánto de la vida de una persona se puede ver en unas pocas líneas de antecedentes penales? La voz del fiscal la devolvió al presente. Estaba describiendo el presunto crimen.
James estaba acusado de agredir a un empleado durante un robo en una tienda de conveniencia en Baton Rouge. El empleado había sufrido lesiones menores y la caja registradora había sido vaciada. James fue detenido a unas pocas cuadras del lugar, presuntamente con el dinero en su posesión. Eleanor observó a James mientras el fiscal hablaba. Su postura era encorvada, las manos entrelazadas frente a él, pero su expresión era indescifrable. ¿Realmente lo había hecho o había algo más en la historia que lo que decía la fiscalía? La sala se suspendió para un receso de almuerzo, dando a Eleanor un momento para reunir sus pensamientos. Al regresar a sus oficinas, su asistente, Margaret, se acercó con una expresión de duda. «Jueza Hayes, ¿se encuentra bien?» Parecía un poco distraída, preguntó Margaret. Eleanor dudó. Debería confiarle a Margaret que conocía al acusado. Sería poco profesional admitirlo. En lugar de eso, negó con la cabeza. Estoy bien. Solo tengo muchas cosas en mente. Pero no estaba bien. ¿Cómo podría estarlo cuando el pasado que había enterrado tan profundamente estaba sentado a solo unos metros, esperando su juicio? La sala del tribunal estaba llena cuando se reanudó el juicio. Los reporteros garabateaban notas, el secretario barajaba papeles y el fiscal, un hombre de rostro afilado llamado Richard Powell, estaba listo para presentar su caso. «Damas y caballeros del jurado», comenzó Powell con voz firme. «Este caso trata de violencia. Se trata de un hombre que entró en una tienda de conveniencia y sin provocación alguna atacó a un empleado inocente antes de robar el contenido de la caja registradora. Las pruebas mostrarán que James Anderson es culpable de este crimen». Eleanor sintió un nudo en el estómago. El tono del fiscal era clínico, desapasionado, como si James no fuera más que un nombre en una lista. Miró a James, que mantenía la mirada fija en la mesa frente a él. La abogada defensora, Lisa Porter, se levantó para dar su declaración de apertura. Era joven, pero segura de sí misma, con una voz que llenaba la sala. «La fiscalía quiere hacerles creer que este caso es simple, pero no lo es. Mi cliente, James Anderson, ha declarado su inocencia desde el inicio. Demostraremos que hay más en esta historia de lo que se asumió la noche del arresto y que las suposiciones no resisten el escrutinio». El primer testigo fue llamado al estrado, un empleado de la tienda que había estado trabajando la noche del incidente. Describió haber visto a un hombre que coincidía con la descripción de James entrar en la tienda, discutir con el cajero y luego lanzarse sobre el mostrador. Su testimonio fue detallado, pero había algo en él que se sentía ensayado. El contrainterrogatorio de Lisa fue quirúrgico. «Señor Chambers, usted declaró que el hombre que atacó al cajero llevaba una sudadera con capucha roja, ¿correcto?» «Sí», respondió el testigo. Vio claramente su rostro. No realmente. Estaba oscuro y llevaba la capucha puesta. Lisa asintió, caminando lentamente. «Entonces, está diciendo que no puede identificar con certeza al individuo que cometió la agresión». «Bueno, no, pero...» «No más preguntas», dijo Lisa cortándolo. Eleanor notó a James moverse ligeramente en su asiento. Sus hombros se cuadraron, como si el intercambio le hubiese dado un pequeño rayo de esperanza. La siguiente prueba fue un video de vigilancia de la tienda. Las imágenes eran borrosas y mal iluminadas, mostrando a una figura con una sudadera, con capucha roja, entrando al establecimiento. La fiscalía argumentó que la persona en el video era James, pero la calidad dificultaba distinguir rasgos identificables. Mientras el video se reproducía, Eleanor lo observó detenidamente.
¿Podía ser realmente James? La figura se movía con rapidez, se abalanzaba sobre el mostrador y luego desaparecía fuera de la imagen. La grabación terminaba de forma abrupta, dejando un vacío inquietante en la narrativa. La defensa de James se basaba en una coartada. Él afirmaba que estaba regresando a casa desde la casa de un amigo al momento del robo. Sin embargo, el amigo se negó a testificar, citando miedo a represalias por parte de la comunidad. Lisa argumentó que la falta de un testigo dispuesto no anulaba la inocencia de James, pero las expresiones del jurado mostraban escepticismo. A medida que el juicio avanzaba, Eleanor sentía el peso de su posición, presionando con más fuerza. Su deber era ser imparcial, un pilar de justicia. Pero ¿cómo podría serlo cuando cada momento le recordaba su infancia? El niño que una vez fue su mejor amigo, ahora era un hombre luchando por su libertad, y ella era quien debía decidir su destino. Cuando la corte se levantó por el día, Eleanor se quedó en el estrado, sus dedos trazando los bordes del mazo. Quería hablar con James, preguntarle directamente qué había pasado, pero sabía que no podía. Cualquier contacto fuera de la sala pondría en peligro el caso y su carrera. Mientras observaba cómo escoltaban a James fuera de la sala, encadenado, la determinación de Eleanor se tambaleó. Siempre había creído en el sistema de justicia, en su capacidad para revelar la verdad, pero por primera vez se preguntó si la verdad era algo que el sistema realmente pudiera alcanzar. ¿Deseas que continúe con la próxima sección del guión? You said yes. ChatGPT said. Gracias. Aquí tienes la continuación traducida al español, siguiendo el mismo estilo y sin cambiar el tono ni la estructura original. La sala del tribunal zumbaba con murmullos cuando el juicio alcanzó un momento crucial. Era el turno de la defensa de presentar su caso, y Lisa Porter llamó a su primer testigo clave, el oficial Daniel Harris, el agente que realizó el arresto. Eleanor se inclinó ligeramente hacia adelante, sus ojos entrecerrados. Aquí era donde, si existían grietas en el caso, podían comenzar a revelarse. El oficial Harris, un hombre corpulento, con un comportamiento áspero, tomó el estrado. Lisa se acercó a él con una calma deliberada. Oficial Harris, comenzó, usted fue quien arrestó a mi cliente, ¿correcto? Sí es, respondió con tono cortante. Usted declaró en su informe que el señor Anderson caminaba a 2 cuadras de la escena del robo cuando lo detuvo. ¿Es correcto? Sí. ¿Y qué lo llevó a creer que él era el sospechoso? Harris se movió en su asiento. Coincidía con la descripción. Hombre negro, de unos 40 años, con ropa oscura. Las cejas de Lisa se arquearon levemente. Ropa oscura. Pero el sospechoso en el video fue descrito como alguien que vestía una sudadera con capucha roja. ¿Encontró usted una sudadera roja en posesión del señor Anderson cuando lo registró? Harris dudó. No, pero pudo haberla desechado. Lisa dio un paso más cerca. Pudo haberla desechado. Usted o algún otro oficial realizaron una búsqueda en los alrededores para localizar esa supuesta sudadera. La mandíbula de Harris se tensó. No tuvimos tiempo. Fue detenido rápidamente. Lisa insistió. Entonces, para aclarar, usted arrestó a mi cliente basándose en una descripción vaga, sin evidencia física que lo vinculara a la escena. El silencio del oficial habló más fuerte que cualquier palabra. La mirada de Eleanor se desvió hacia el jurado. Algunos miembros intercambiaron miradas de incertidumbre. Lisa no había terminado. Oficial Harris, ¿recuerda si el señor Anderson dijo algo en el momento de su arresto?
protestó. Dijo que era inocente. ¿Y usted consideró investigar su declaración o asumió su culpabilidad, únicamente basándose en su apariencia? El rostro de Harris enrojeció. Seguí el protocolo. Protocolo, repitió Lisa, su voz cargada de escepticismo. No tengo más preguntas, su señoría. La sala volvió a llenarse de murmullos mientras Harris bajaba del estrado, su credibilidad visiblemente afectada. El corazón de Eleanor latía con fuerza. Esto era más que un juicio ahora. Era un ajuste de cuentas, no solo para James, sino para un sistema que parecía demasiado ansioso por condenarlo. El siguiente movimiento de la defensa fue inesperado. Lisa presentó a un testigo experto, un analista forense que había revisado las imágenes de vigilancia. El analista explicó que, basándose en la estatura y complexión del individuo en el video, no había manera definitiva de confirmar que se tratara de James. Además, la marca de tiempo del video había sido alterada, lo que generaba dudas sobre su fiabilidad. El fiscal intentó descartar el testimonio como una conjetura, pero el jurado parecía incómodo. Una sombra de duda se deslizó por la sala y Eleanor pudo sentir su peso. Al caer la tarde, James tuvo la oportunidad de testificar en su propia defensa. Lisa le había advertido de los riesgos, pero James insistió. Se puso de pie, las cadenas tintineando suavemente al acercarse al estrado. Su voz, aunque tranquila, cargaba una sinceridad cruda. He cometido errores en mi vida, comenzó, dirigiéndose directamente al jurado. Tomé caminos equivocados, confié en personas equivocadas. Pero yo no hice esto. Esa noche, caminaba hacia mi casa, sin meterme con nadie, cuando la policía me detuvo. No hicieron preguntas, solo decidieron que yo encajaba en la descripción. Su voz se quebró levemente mientras continuaba. He estado luchando toda mi vida, luchando por ser visto como algo más que lo que la gente asume de mí. Pero estoy cansado, solo quiero que la verdad importe. La garganta de Eleanor se apretó mientras James regresaba a su asiento. Sus palabras quedaron flotando en el aire, un ruego no solo por justicia, sino por humanidad. Eleanor miró al jurado. Sus rostros mostraban una mezcla de emociones, duda, empatía, incertidumbre. Este era el momento. La verdad ya no estaba confinada a las pruebas o los testimonios. Era una batalla de conciencia, una lucha contra el peso del prejuicio y la suposición. Eleanor sabía que su papel no era solo aplicar la ley, era interpretarla de una forma que sirviera a la justicia verdadera. El último día del juicio amaneció cargado de anticipación. Los alegatos finales fueron presentados con precisión. El fiscal se apoyó en las pruebas circunstanciales, instando al jurado a confiar en el proceso del sistema. Lisa, sin embargo, pidió al jurado que mirara más allá de la superficie, que considerara los vacíos en el caso y la humanidad del hombre que estaba siendo juzgado. Eleanor escuchó con atención, su rostro impasible, pero su mente en constante movimiento. Su papel era claro. No podía influir en el jurado, pero tendría la última palabra si su veredicto dejaba espacio para la interpretación. La carga de asegurar la justicia pesaba intensamente sobre ella. El jurado deliberó durante horas. La sala del tribunal se vació y volvió a llenarse mientras la gente se estiraba o susurraba entre ellos. James permanecía sentado en silencio, sus manos fuertemente entrelazadas. No había mirado a Eleanor desde el primer día del juicio y ella no podía culparlo. ¿Qué podría decir para hacer que todo esto fuera mejor? Finalmente, el alguacil anunció que el jurado había llegado a un veredicto. La sala cayó en un silencio absoluto,
mientras el portavoz del jurado se ponía de pie, un papel temblando en sus manos. En el caso del estado de Luisiana contra James Anderson, encontramos al acusado. La pausa fue insoportable. No culpable. La sala estalló en una mezcla de jadeos, murmullos e incluso algunos aplausos. Eleanor golpeó con su mazo para restablecer el orden. Los hombros de James se hundieron, como si un peso hubiera sido levantado. Pero su rostro permaneció inescrutable. Había ganado su libertad, pero estaba claro que esta victoria tenía un precio. Eleanor se dirigió al tribunal con voz firme. El jurado ha hablado. Señor Anderson, es libre de irse. Se levanta la sesión. Mientras la sala se vaciaba, Eleanor se quedó atrás, observando a James mientras firmaba los documentos de su liberación. Por un momento pensó que se iría sin decir una palabra, pero luego se giró y se acercó a ella. La sala estaba casi vacía ahora, solo algunos secretarios ordenando papeles y Margaret recogiendo archivos. James se detuvo a unos pasos del estrado, su expresión reservada. No me debes nada, dijo en voz baja, pero me gustaría saber por qué no dijiste nada. Me conocías. Eleanor sintió que la garganta se le apretaba, las palabras atrapadas. Porque no podía, respondió finalmente. Tenía que ser justa. Si hubiera dicho algo, podría haber puesto en peligro el caso. James la estudió, su rostro mostrando una mezcla de dolor y comprensión. Justa, repitió. Eso es lo difícil, Eleanor. El mundo nunca ha sido justo, no para gente como yo. Ella asintió lentamente, bajando la mirada al barniz brillante del estrado. Tienes razón. Ojalá hubiera hecho más en aquel entonces. Ojalá hubiera podido hacer más ahora. James suspiró, la tensión en su postura disminuyendo ligeramente. Éramos niños, no sabíamos nada, pero ahora sí, ¿no? Sí, dijo Eleanor, con la voz firme. Y lo siento. James asintió levemente, luego se dio la vuelta y se alejó, la espalda recta, mientras desaparecía por las puertas del tribunal. Eleanor se quedó sola en la sala vacía, el peso de sus palabras presionándola. Había cumplido con la ley, pero el juicio le había revelado una verdad más profunda. La justicia no se trataba solo de veredictos y pruebas, sino de las vidas moldeadas por sistemas mucho más grandes que cualquier persona. Para Eleanor fue una llamada de atención, un recordatorio de que su puesto no era solo un asiento de poder, sino una plataforma para el cambio. Mientras salía del tribunal esa tarde, el sol poniente proyectando largas sombras sobre los escalones del juzgado, Eleanor hizo un voto silencioso. No podía cambiar el pasado, pero haría todo lo posible para asegurar que el futuro ofreciera más que promesas vacías de equidad. Sería difícil, tal vez incluso imposible, pero se lo debía a James y a sí misma.